todos querían ir a Nueva York para triunfar. Sí, sí. Que es la capital del mundo, decían en algún momento. Pues yo no la conozco, pero todos los que van dicen que es una ciudad imponente por sus edificios, por la cantidad de gente que se mueve. Y bueno, ahora durante la pandemia, pues vimos que fue donde hubo más muertos, más contagiados. Es que tiene una característica, es eso que llaman cosmopolita. Sí, ahí llegan. ¿Qué significa eso? Que llegan de diferentes naciones a vivir ahí. Sí, hay gente de prácticamente todo el mundo en Nueva York. Uh-huh. De todas las razas, de todos los idiomas. Establecen sus comunidades como si estuvieran en sus países, ¿no? Sí. Está a la calle de los judíos, es un barrio judío en donde hablan yiddish. La de los dominicanos, que es más nueva, que es por el norte, se habla español y es como un barrio de Santo Domingo. Y así cada lugar. La de los mexicanos, Mario, sobre todo. Sí, también. Poblanos, no sé por qué poblanos, llegaron muchos. Uh-huh. Por la gastronomía que los poblanos manejan y trabajan de una manera excelente, y en Nueva York pusieron muchos pequeños espacios para ofrecer lo que es la gran gastronomía poblana, y fueron llegando más y se sumó una gran cultura de mexicanos, específicamente poblanos en Nueva York. Pero, ¿cómo que llegaron a la gastronomía? ¿No llegaron a chambear, no llegaron a ofrecer sus servicios y no llegaron poblanos que invitaron a más poblanos? Eso es, llegaban los poblanos primero a hacer servicios en cualquier restaurante, en cualquier lugar que les ofreciera el trabajo, pero poco a poco ellos empezaron a demostrar esa sapiencia de la gastronomía poblana y fueron trayendo a más poblanos hasta que empezaron a poner en las calles laterales sus pequeños puestos de comida mexicana. Y eso fue la migración poblana más importante. Hay muchos mexicanos en Nueva York, por supuesto, pero es en este rango de la gastronomía donde Puebla se ha creado una cultura sólida en el barrio de Nueva York. Pues también lo escogieron los malos. También. Es que es una ciudad importante en el mundo, yo creo que no solo en Estados Unidos, porque hay que recordar que ahí llegaban los barcos de todo el mundo. En alguna época, cuando todavía no había aviones, los barcos llegaban a Nueva York. ¿Ah, sí? Pues... no sé si ese es el sentido. También a San Francisco. Porque llegaban más a San Francisco, ¿no? Pero llegaban de otra parte del mundo, de Europa. También a San Francisco. Llegaban principalmente a Nueva York. Pues sí, uno de los puertos importantes. Pero más allá de la migración, se convirtió en el centro, digamos, como el centro del mundo financiero, el corazón económico de Estados Unidos, todo lo que representaba en términos de riqueza global, en términos de... ahí está. Política. Exactamente, claro, o sea, no era un asunto nada más de migración, al contrario, tenía que ver más con el poder político y el poder económico que representaba para Estados Unidos una de sus ciudades clave. O sea, lo vemos en todas las películas de ciencia ficción, ahí pasa todo. Ahí llega el cataclismo, ahí llega el tsunami, ahí llegan los extraterrestres, todo. Y eso es solo una representación de la importancia que tenía en su momento Estados Unidos, y sobre todo a raíz de la caída ya del bloque socialista, de la desintegración de la Unión Soviética. Lo del 11 de septiembre ocurre apenas 10 años de que la Unión Soviética se había desintegrado. Todavía estaba, digamos, se hablaba, Francis Fukuyama, este famoso ideólogo norteamericano, hablaba ya del fin de la historia. Y pasábamos al siguiente siglo como todo muy tranquilo. Estados Unidos, decían, el gran policía del mundo, ya no había nadie que le pudiera hacer contrapeso, y nadie esperaba que sucediera algo así, porque en la Guerra Fría, donde todo pudo haber pasado, acuérdense que en la Guerra Fría había un término que se llamaba el equilibrio del terror, porque los dos países
podían destruir, se podían destruir mutuamente, pero podían destruir al mundo. Entonces, el propio terror de las bombas atómicas y el arsenal nuclear fue digamos, el fiel de la balanza que impidió que en un momento dado pudiera llegar a eso. Entonces, era un mundo que el mundo parecía transitar al siglo XXI con muchas esperanzas, mucha tecnología, y de pronto nos amanecemos con esto en septiembre del 2001. También recientemente han estado pasando una miniserie sobre la aristocracia de Nueva York de finales del siglo XIX. Se llama La Era Dorada, no sé si la han podido ver. Qué interesante es, porque es precisamente cómo se va concentrando en Nueva York el poder económico de los grandes magnates que surgen en la época, monopolistas y demás, que crean una aristocracia que 2 generaciones antes venían en un barco, pobres, ¿no? Y se convierten en super aristócratas. Es muy interesante esta serie, que es pariente, porque ocurre en el mismo universo, así entre comillas, que la de los aristócratas ingleses, la de ¿cómo se llama? La que Abbey Road, ¿o cómo? Abbey Road, porque es el mismo universo. Downton Abbey. Esa. Y se van a cruzar en el futuro, van a tener un intercambio las 2 series. Pero aquellos eran aristócratas de la realeza y estos eran empresarios, ¿no? Sí, pero crean su aristocracia, pues ya pronto, y además se casan con los aristócratas ingleses, todos los Vanderbilt y los Pulitzer y todo. Rockefeller. Esas familias Rockefeller, Morgan, se vuelven una aristocracia muy rápidamente, en 50 años. Compran los títulos aristocráticos, ¿no? La relación de esa economía pujante que fue Norteamérica en un momento dado, que había tenido una ruptura, el famoso crack y todo eso, tuvieron la necesidad de darle lustre y apellido casándose con los grandes tradiciones inglesas o francesas o hasta alemanas, los Rothschild y todo eso, judíos. Pero es esa economía pujante que se crea en todo el país y que Nueva York es la cuna de esa economía, Wall Street y demás cuestiones. Pero son la formación de los barrios locales de cada uno de esos grupos que va, irlandeses, puertorriqueños, mexicanos, rusos, la mafia rusa famosa y todos ellos, lo que le dieron ese sabor cosmopolita a Nueva York. Los ingleses que iban también a Nueva York en el acto cultural a tomar posesión cultural, no económica, del barrio de Nueva York. Eso es importante señalarlo, esa fusión de diferentes estrategias políticas, culturales, regidas por la economía de las nuevas fortunas norteamericanas, que habían inventado el imperio precisamente allí. Pero regresando al 2001, ¿qué mayor, digamos, ícono era el que podía representar todo eso? Las famosas Torres Gemelas, que era el centro de comercio mundial, el World Trade Center. Entonces, por eso, que estaba además a un lado de la zona financiera de toda la parte de Wall Street, donde se manejaba, donde, digamos, el neoliberalismo había echado raíces, bueno, como dicen Mario y Agustín, desde tiempo atrás. Pero ya para el 91 era como el triunfo, por un lado, de la idea democrática en el mundo. Las democracias habían emergido en América Latina sobre todo. Y luego, por otro lado, la idea de que el neoliberalismo era el modelo que llevaría al mundo a la siguiente etapa de evolución económica, política y social. Entonces, por eso también el World Trade Center se había convertido en el lugar ícono de todo eso que venía para el futuro. Entonces le planearon hacia ese lugar. ¿No significaba más darle al Chrysler o a los otros edificios emblemáticos? Efectivamente, o sea, pero era el mejor blanco estos. El más representativo, o sea, era como, ¿qué
como por ejemplo si en París tiraras en un momento dado la Torre Eiffel, no tiene que ver, ahí no tenía que ver con economía, pero tiene que ver con lo que significa para ellos. Y acá pues obviamente las dos torres de esa magnitud que siempre eran el ícono de Estados Unidos en cuestiones financieras e incluso en películas, ¿no? Pero hay que señalar que no era el neoliberalismo, era la teoría capitalista en general. El neoliberalismo es una doctrina que aparece en los 60s, muy, muy específica, que poco tiene que ver con la doctrina económica tradicional de Estados Unidos, que viene desde la época de Keynes y todos esos que eran precisamente los que llevaron a Estados Unidos a hacerse una gran potencia económica. El neoliberalismo es algo que aparece en los 60 con estos, que gana el premio Nobel, pero es una excrescencia de la teoría capitalista. Ay. Pues... Sí, no efectiva, además. A ellos no los beneficia, finalmente. Pues es que tiene 22 años de ese ataque, que los que lo vivieron tienen clarito cuándo ocurrió, cómo ocurrió, qué estaban haciendo, de la importancia que tuvo ese hecho. Milton Friedman era el que ganó.